jóvenes, buenas tardes. Ya estamos de regreso todos, ¿ya? Podemos empezar con nuestra sesión de esta tarde. A ver, ¿me confirman? ¿Me confirman? ¿Ya llegaron? ¿Ya llegaron? A ver, ¿quién dijo yo? Buenas tardes, José Alonso. A ver, ¿todos ya están? Muy bien, José Antonio. Buenas tardes, buenas tardes. Ahí estamos. Estamos listos entonces para empezar con nuestra sesión. Muy bien, buenas tardes, señorita Andrea, señorita Camila, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Camila. Tiffany también, buenas tardes por ahí. Muy bien. Estamos listos entonces para empezar con nuestra sesión de esta tarde. Buenas tardes, Vladimir. Esta tarde tenemos una sesión, ¿listo? Muy interesante. Es un recorrido por, ¿no? En este caso, las primeras etapas de la historia de la literatura en España. Muy buenas tardes, Álvaro. Bien, entonces, a ver, por aquí vamos entonces con, en este caso, nuestra PPT. ¿No? Literatura española, donde vamos a hablar sobre la etapa medieval, la etapa renacentista y, por supuesto, la etapa barroca. ¿Listo? A ver. Entonces, empezamos con nuestra primera PPT. ¿Qué nos dice la primera PPT? Dice, medioevo español. A ver, recordemos que España es un lugar, como ya han estado viendo ustedes en historia, ¿no? Ha sido pues un territorio que fue invadido por los romanos, ¿no? Y que pues a siglos posteriores estuvo pues en manos de los bárbaros también, ¿no? Y por otro lado, también a España, pues más o menos en el siglo VII, por ahí, empiezan a llegar la invasión de los moros, ¿listo? Los moros, los musulmanes, que van a invadir el territorio y se van a hacer con el control de muchas tierras en sí, ¿no? De muchos territorios, de muchos lugares, y pues los españoles propiamente tenían solo un poco de dominio, tenían solo un pedazo de tierra que dominaban, ¿listo? A ver. Entonces, en ese contexto histórico vamos a enmarcar a lo que sería el medievalismo o el medioevo español. ¿Listo? Entonces, estamos ahí con la presencia de los moros, ¿listo? Que dominan gran parte de los territorios de España. También están por ahí, ¿no? Los españoles que controlan una cierta parte nada más. Y en este proceso, ¿no? Los reyes van a empezar a retomar sus territorios, ¿no? Y a esa etapa se le llamó el periodo de reconquista española. ¿Bien? A ver. El medievalismo español tiene las siguientes características. Número uno, teocentrismo. Recordemos que la característica principal de toda la literatura de la Edad Media, ya sea desarrollada en Alemania, ya sea desarrollada en Italia o en Francia, tiene esa característica, esa peculiaridad de tener el teocentrismo, es decir, la visión de Dios como el centro de todo el universo. ¿Listo? Entonces, el hombre por sí solo no tiene mayor valor, ¿no? El que tiene valor es Dios. Todas las acciones que el hombre realiza van dirigidas a Dios, ¿ya? Nacionalismo. Evidentemente, el nacionalismo que vamos a observar en el medievalismo español, en la literatura medieval española, no es pues el nacionalismo político como de repente en el Perú se nos vendió, ¿no? Con ese pseudo partido nacionalista, ¿no? Sino más bien el nacionalismo se va a ver en el hecho de revalorar, ¿no? Esta palabrita, ¿no? Revalorar aquello que es propio del país, aquello que es propio de España, ¿listo? Y evidentemente ser a uno de sus héroes, ¿no? Que fueron importantes para poder, como su nombre lo dice, reconquistar España, ¿listo? Entonces ahí vamos a ver el nacionalismo. Por otro lado, la literatura española, recordemos que durante el medioevo, los únicos que tenían una formación académica precisa y exhaustiva fueron los sacerdotes y en este caso, los de la alta nobleza, es decir, los que pertenecían a la realeza, ¿no? O los que estaban, pues, inmediatamente después de ellos. Los cargos
principalmente los cargos más importantes. Entonces, el hombre común y corriente no tenía una formación académica, ¿no? Entonces, carentes de formación académica, sin embargo, sí desarrollan una literatura oral y anónima. Cuando decimos oral, quiere decir que es de una tradición, ¿no? Que se pasa de padre a hijo, ¿no? Es una tradición, ¿no? Que se pasa de manera hablada, y anónima, puesto que carecen de, en este caso, de un autor, alguien que diga yo escribí esto, ¿no? Es más, ¿no? En algo oral no puede decir, pues yo soy el que inventó esto, ¿no? De ahí tenemos lo anónimo y lo oral. Clasista. Cuando hablamos de clasista, nos estamos refiriendo al hecho de que la literatura, en este caso, se va a dividir en dos partes, ¿no? En dos clases, ¿correcto? Vamos a tener la llamada mester, ¿no? Vamos a tener el llamado mester de clerecía, ¿listo? Y por otro lado, vamos a tener el llamado mester de juglaría, ¿listo? El mester de clerecía y el mester de juglaría. Estos son, ¿no? En este caso, de una u otra manera llamándole las dos vertientes que se van a las dos clases, ¿no? Ahora bien, el mester de clerecía está dirigido a la realeza, ¿listo? A la clase dominante, mientras que el mester de clerecía, ¿no? El mester de juglaría, está dirigido al pueblo. ¿Listo? Está dirigido al pueblo. Su auditorio es el pueblo, ¿ya? No son, pues, los grandes señores, los señores castellanos, como diría, pues, el Quijote, sino es, ¿no? En este caso, los nobles, ¿correcto? Los nobles. Ahora bien, el mester de clerecía utiliza la rima, ¿listo? La rima, en este caso, consonante. ¿Listo? La rima consonante. Mientras que el mester de juglaría empleará, ¿no? La rima asonante. ¿Listo? La rima asonante. Ahí vamos a ver algunas características, ¿ya? Algunas características. Ahora, en el caso del mester de clerecía, la métrica, ¿listo? La métrica, es decir, la medida de los versos es regular. Lo que quiere decir que siguen, ¿no? una medida estricta, ¿listo? Mientras que para el mester de juglaría es una métrica irregular, ¿listo? Es una métrica irregular. Ahora bien, en el caso del mester de clerecía, vamos a observar el desarrollo de las cántigas. Profesor, ¿qué son las cántigas, profesor? Bien, las cántigas, ¿listo? Son, como su nombre ya te remitió, canciones principalmente religiosas, canciones en honor a Dios, enaltecen, ¿no? En este caso, la vida religiosa, la vida de un, ¿no? En este caso, de un héroe, principalmente de un héroe religioso, evidentemente, ¿listo? Mientras que en el mester de juglaría vamos a encontrar, ¿listo? Vamos a encontrar lo que es los cantares de gesta. ¿Listo? Los cantares de gesta. Entonces, ahí, por ejemplo, ya tenemos, ¿no? Un cuadrito, ¿no? Bastante específico y resumido de las características que hay del mester de clerecía, que pertenece a la clase dominante, y el mester de juglaría, que pertenece a la clase dominada. Es decir, clerecía para los ricos, juglaría para los pobres. Clerecía, evidentemente, desarrollado por los sacerdotes, justamente clerecía viene de clérigo, ¿listo? Por los sacerdotes, y juglaría desarrollado por los juglares, ¿listo? Entonces por acá vamos a colocar, ¿no? Desarrollado por los clérigos, ¿listo? Por los clérigos. ¿Quiénes son los clérigos? En este caso son los sacerdotes, ¿listo? Más sacerdotes que sa muchas veces, ¿no? Ahí está, ¿no? Y el caso del mester de clerecía desarrollado por los juglares. ¿Listo? Los juglares. Recuerda que los juglares vienen a ser los poetas populares. ¿Listo? Los poetas del pueblo. Ellos vienen a ser los
juglares. ¿Bien, muchachos? Entonces, ahí tendríamos de una manera sucinta un cuadro que nos explica de una u otra manera lo que viene a ser el mester de clerecía y el mester de juglaría. ¿Bien? A ver. Ahora vamos a continuar entonces con nuestra exposición. Dentro del mester de juglaría, que es pues básicamente oral, toma a los héroes populares, a los héroes comunes y corrientes, y los pone, en este caso, ¿listo? Dentro de su, ¿no? Dentro de su narrativa. ¿Bien? Ahí vamos a encontrar entonces el Cantar del Mío Cid. El Cantar del Mío Cid es una obra épica, ¿listo? Es una obra épica que pues enaltece a un héroe popular, un héroe que existió en la vida real, ¿listo? Existió en la vida real, pero que sus hazañas han sido sobrevaloradas o podemos decir fueron exageradas, ¿listo? Fueron llevadas a la fantasía, ¿correcto? A ver, el tema principal de El Cantar de Mío Cid es la honra, es decir, el honor, ¿listo? El honor del Cid. Recordemos que el Cid va a perder el honor en dos oportunidades. La primera oportunidad donde pierde el honor se da cuando es desterrado de Castilla, a razón de no, los falsos testimonios que levantan contra él los nobles de sangre, ¿no? Recordemos que Mío Cid pertenece a la nobleza, pero a la nobleza por privilegio, es decir, por los servicios prestados a la corona española. Eso le da, pues, a nuestro amigo Rodrigo Díaz de Vivar, no en ese caso, el estatus de noble, por eso le decían infanzón, ¿no? A los nobles de sangre le llaman infantes, ¿listo? A ver, entonces, el Cid pierde el honor en dos etapas, te dije. La primera etapa es, o la primera pérdida del honor, será cuando él es desterrado de Castilla, ¿correcto? Desterrado de Castilla. Él recupera su honor en el segundo cantar cuando el rey Alfonso VI le perdona y pues le permite o le abre las puertas de Castilla para que él pueda regresar cuando así lo considere. Ahora, la segunda pérdida del honor del Cid se da en este caso, en las primeras partes o en las primeras páginas del tercer libro. ¿Listo? Del tercer libro. ¿Cuándo es esto? Cuando los infantes de Carrión deciden llevar a doña Flor, ¿no? Doña Sol y a su hermana, ¿no? Como sus esposas a las tierras de Carrión, pero las ultrajan. Ultrajar quiere decir que las humillan, las golpean, las violan, ¿listo? En el robledo, en este caso, en el robledo de Corpes, ¿no? Entonces, la afrenta de Corpes, por eso le llaman al tercer, en este caso, al tercer libro. Luego vamos a encontrar que el Cid, a través, en este caso, de sus generales, de sus capitanes, llega a hablar con el rey y se da, pues, el ascenso social, ¿listo? El ascenso social y la recuperación definitiva del honor del Cid. ¿Cuándo se va a dar esto? Uno, ¿no? Cuando los infantes de Carrión son, pues, en este caso, despojados de todas sus tierras y son derrotados por los capitanes del Cid que deciden pelear contra ellos, y también, ¿no? En este caso, el ascenso social, vincular a la familia del Cid con la realeza o la corona española, cuando los infantes de Navarra y Aragón solicitan a sus hijas en matrimonio. ¿Listo? Entonces, el Cid pierde el honor dos veces y dos veces lo recupera. La primera vez que lo pierde cuando lo destierran de Castilla. Lo recupera cuando el rey Alfonso le tiende su perdón. Lo pierde cuando sus hijas son ultrajadas, golpeadas, maniatadas, ¿no? En este caso vejadas, ¿listo? En el robledo de Corpes. Y lo recupera cuando los infantes de Carrión, ¿no? Son derrotados y los infantes de Navarra y Aragón solicitan en matrimonio a sus hijas. ¿Listo? Ahí está. A ver. La oralidad. El empleo de la oralidad, ¿no? Técnica de la oralidad. Es decir, eh, la métrica del cantar de Mío Cid es bastante abundante. Generalmente apela al empleo de el verso alejandrino, ¿no? ¿Listo? Que van de las 14 sílabas a más, ¿no? Y
como se va a recitar, ¿no? En este caso va a ser hablado, va a ser oral, va a ser contado, el poeta hace unas pequeñas pausas, es decir, al verso lo divide en dos. A esa parte se le llama hemistiquio, ¿listo? Entonces, propio evidentemente de la oralidad, es decir, para que el poeta al momento de estar recitando pueda respirar y continuar recitando, ¿listo? A esa parte se le dice pues hemistiquio, ¿listo? Entonces, aparte, el empleo del lenguaje sencillo, común, fácil de comprender, ¿no? Se emplean muy pocas, en ese caso, figuras literarias dentro de la composición, pero la simbología que se presenta en el Mio Cid es bastante rica. Marcado realismo. Profe, pero ¿por qué es realista? Recuerda, dos cosas, ¿no? Uno, te dije que Rodrigo Díaz de Vivar es un héroe que existió en la vida real. Dos, se da durante o se contextualiza durante la Guerra de Reconquista Española. Es decir, muchos de los acontecimientos que se narran en la obra literaria, El Cantar de Mio Cid, fueron reales, pero evidentemente se han exagerado algunas cosas. ¿Listo? Inserción de hechos fantásticos, ¿no? Uno de los hechos fantásticos que lo podemos reconocer a simple vista es aquella donde el Cid campeador, antes de salir de Castilla, se queda dormido, ¿no? Y cuando él está dormido, baja pues un ángel del cielo, ¿no? Y pues le anuncia, ¿listo? Le anuncia. ¿Qué le anuncia? Que todo lo que él emprenda, todo lo que él haga, con la bendición de Dios, será pues, en este caso, próspero. Es decir, todo lo que él emprenda será bendecido, ¿no? Entonces, ahí podemos observar, mis queridos amigos, pues, los hechos fantásticos, ¿no? Otros hechos fantásticos, por ejemplo, ¿no? El Cid gana la batalla con una diferencia de 10-1, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay un hecho fantástico también. Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador. ¿Listo? El Cid Campeador, o también pues que enhorabuena nació, o que enhorabuena ciñó la espada. A estas tres frases que me acabo de referir, ¿listo? El Cid Campeador, que enhorabuena nació, que enhorabuena ciñó la espada, o empuñó la espada, si lo quiere llamar de esa manera también, son los epítetos que también se emplean dentro de esta obra. Recuerda que los epítetos están presentes, ¿bien? Ahí está. Rodrigo Díaz de Vivar, en el primer canto, ya te mencioné, es desterrado de la tierra de Castilla. Recuerda que ese de Vivar quiere decir que el lugar de origen de Rodrigo Díaz es Vivar. ¿Ya? Es Vivar. Por eso le dice de Vivar. ¿Listo? Ahora bien, el rey de esa época en Castilla era pues Alfonso VI y Rodrigo Díaz estaba al servicio de este rey. ¿Bien? El rey Al-Mutamiz es de Sevilla, listo, es uno de los grandes amigos que va a tener en este caso, listo, Rodrigo Díaz de Vivar. Y en Granada va a estar el rey Almudafar. De hecho sea de paso, son los dos que empiezan a enfrentarse, asusados, dicho sea de paso, por la nobleza española. No, cuando el Cid va a cobrar los impuestos, estos dos estaban pues, en batalla. Es ahí donde el Cid, ¿no?, le dice pues que, no, que eviten atacar a los, en este caso, a los pecheros, es decir, a los protegidos del rey. Pero pues no hacen caso y atacan pues en este caso y terminan pues en este caso con una derrota y ahí pues Rodrigo Díaz de Vivar toma o captura, toma preso a, en este caso, al conde, ¿no?, que en ese le va pues García Ordóñez, quien le va pues a acusar ante el rey. ¿Listo? A ver, ahí está García Ordóñez o García Ordóñez, ¿no? Él era pues el aliado de Almudafar. Ahora bien, cuando el rey destierra al Cid, el Cid pasa por Burgos, ¿no?, por la ciudad de Burgos, que siempre había sido pues leal al Cid y que siempre le había recibido con los brazos abiertos, pero por mandato del rey, ahora Burgos cierra sus puertas, ¿no? Cierra sus puertas, los pobladores cierran sus puertas y no le brindan ningún tipo de ayuda al Cid. Es más, ¿no?, el lugar donde siempre él se hospedaba también lo encuentran
Claro, el mío sí, Diego con C, ¿listo? A ver, sí, ¿no? De ahí vamos a encontrar que el Cid, pues en Burgos, no es bien recibido y la gente que lo ve dice, qué buen caballero, pero qué mal señor, ¿no? Sofía, García Ordóñez y el resto de nobles le tenían envidia, puesto que Rodrigo Díaz, gracias a los servicios que brindaba a la corona, a Alfonso VI, había recibido muchos favores del rey, ¿no? Y uno de ellos había sido, pues, el levantar o ascenderlo socialmente hablando hasta el grado de infante, ¿no? De infanzón, ¿no? Entonces, y además, el rey Alfonso VI prefería escuchar las recomendaciones de Rodrigo Díaz antes que las recomendaciones de los nobles. Entonces, García Ordóñez se inventa la historia de que Rodrigo Díaz estaba juntando a sus caballeros, tanto cristianos como moros, para emprender una batalla contra Alfonso VI, y aparte, pues le dice también que le roba parte de los impuestos que cobra a los pueblos que son vasallos del rey. Y esto al rey pues le enoja mucho, no, le enoja terriblemente, y por eso es que decide pues desterrar al Cid, ¿no? Porque lo considera un traidor y pues lo considera también un ladrón. Entonces, básicamente lo que hacen es humillar al Cid. ¿Bien? A ver. Cuando el Cid llega pues a Burgos, la única que se atreve a dirigirle la palabra es una niña más o menos de 11 años y le dice, ¿no? Mi señor, por favor, ¿no? No queremos que tu presencia nos traiga desgracias y pues ven, ¿no? Aléjate de nuestra ciudad, que el rey nos ha prohibido darte algún tipo de atención, ¿no? Es por eso que el Cid sale de Burgos y se va a acampar a las orillas del río, ¿no? Y ahí pues Martín Antolínez, tomando de su propio pecunio, va a comprar pues en este caso pan, va a comprar vino y va a llevar comida, abundante comida para darle al Cid, ¿no? Para que el Cid pueda alimentar a sus soldados, puesto que el Cid abandona Vivar sin ningún tipo de riquezas. Y es ahí también donde Martín Antolínez, el primer pícaro de la literatura española, ¿listo? El primer pícaro de la literatura española, Martín Antolínez, va a utilizar la astucia para, de una u otra manera, estafar a dos, en este caso, prestamistas judíos, ¿no? Entonces, le va a decir, pues, al sí, ¿no? Le va a dar la idea de hacer cofres y, pues, en este caso, orlarlos muy bonito, ¿no? Así es, Vidas y Raquel. Muy bien, gracias, Jorge Antonio. ¿Listo? Entonces, lo va a orlar muy bonito con oro, lo va a enchapar bien lindo y lo va a llenar arena húmeda y se los va a llevar pues diciendo que son cofres llenos de oro, puesto que ya por todo el reino de Castilla se había vociferado que el Cid era un ladrón y que le había robado pues mucho oro al rey. Y Vidas y Raquel pues pensando, ¿no? Dijeron, uy, 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 con esto aseguramos nuestra riqueza hasta muchas generaciones después de nosotros. Y al final, solo, ¿no? Y ellos, pues muy alegres, prestaron dinero al Cid y le dieron aparte, le dieron su comisión a Martín Antolínez, ¿no? Y Martín Antolínez feliz lo tomó. Pero cuando el Cid le dice a Martín Antolínez que regrese a su hogar, Martín Antolínez le dice, mi señor, eso es imposible, puesto que sabes que todo aquel que te prestas, ¿no? En este caso que te presta servicio, que se atreva a darte algún tipo de servicio, está condenado a la muerte. Si tú no me llevas, entonces mañana mi familia verá mi cabeza colgada en una pica, ¿no? Por eso que el Cid acepta a Martín Antolínez y decide pues irse con ellos, ¿no? Decide llevarlo con él a Martín Antolínez. ¿Bien? Ahí está Raquel y Vidas, ¿correcto? El engaño de las arcas de arena, ¿no? Importancia de la cristiandad. Como en Burgos me prohibieron comprar porque el rey me ha cobrado ira, no puedo llevar conmigo el haber, pues es muy pesado. Se lo empeñaré por lo que fuera razonable. De noche lo lleven, que no lo vean cristianos. Véalo el Creador con todos sus santos. Ya no puedo más, ¿no? Ya no puedo más y lo hago por
fuerza, ¿no? Entonces aquí tú puedes observar que la rima, ahí están resaltados, listo, están resaltados con rojo, es asonante. Recuerda que la rima asonante se repite únicamente las vocales, más no se repiten las consonantes a partir de la última sílaba tónica. ¿Listo? Ahí está, ¿bien? Métrica irregular y rima asonante. Luego el Cid viaja hasta el monasterio de San Pedro de Cardeña, donde se encuentra pues don Sancho, quien, o el, ¿no? El sacerdote, el fray, el abad don Sancho, quien va a refugiar a su esposa y a sus hijas, ¿no? A sus hijas, ¿no? Y es ahí donde pues se va a dar una escena bastante dramática también, la despedida de la esposa del Cid y también de sus hijas, ¿no? Ahí está. El amor a la familia, ¿no? Extendió las dos manos, el de la hermosa barba. Eso es el epíteto. El epíteto de quién? De Rodrigo Díaz de Vivar. Y a sus hijas en brazos las cogió. Llévolas al corazón, pues mucho las quería. Llora con sus ojos muy fuerte mientras suspira. Ay, doña Jimena, mi esposa tan excelente, como a mi alma yo tanto os quería, ¿no? Ahí podemos ver pues que el Cid está condolido, está bastante triste por la separación, ¿no? Ahí está el epíteto y también el empleo de la, ¿no? De lo que es el símil, ¿no? El símil. Cuando encontramos el término como, inmediatamente sabemos que se trata de símil. Ahí están. No, luego vamos a encontrar pues a los infantes de Carrión, quienes van a ir, ¿no? A donde el rey, ¿no? Donde el Cid Campeador, ¿no? Primero ante el rey para solicitarles que les permita casarse con las hijas del Cid, ¿no? Y luego pues el rey va a obligar, básicamente, puesto que le ordena casar a sus hijas con los infantes de Carrión. ¿Listo? A ver. Y ya les había mencionado que en el Robledo de Corpes van a, ¿no? En este caso, quitar el honor a las hijas del Cid. A ver, el honor más importante que la vida. Por Dios, os rogamos nosotras, don Diego y don Fernando, dos espadas tenéis fuertes y cortantes, y a la una llaman colada y a la otra tizona, cortándonos las cabezas, mártires seremos nosotras, si fuéramos azotadas, os ¿no? envileceríais, os lo demandarán en vista o en cortes, ¿no? Entonces, ahí pues las mujeres o las niñas, las hijas del Cid están rogando a sus esposos que de preferencia le den muerte en lugar de humillarlas, de ultrajarlas, de golpearlas. ¿Listo? Entonces ahí encontramos pues que para el hombre medieval en general, ¿no? Para el hombre medieval era pues más importante el honor que la vida, ¿no? ¿No? Es más, ¿no? Por ejemplo, García Ordóñez le toma cólera, o su cólera se intensifica más porque el Cid saca sus guantes y pues le golpea en la, no en el mentón siquiera, sino en la barba. A eso le dice mecer la barba, o sea, mueve la barba, ¿no? Le pone los guantes ahí y se los mueve, ¿no? Y ahí lo tomó como una gran ofensa, motivo por el cual lo denuncia ante el rey, pero con mentiras y engaños. ¿Listo? A ver. En las Cortes de Toledo es donde se da, pues, en este caso, el juicio en contra de los infantes de Carrión por este suceso. Ahora, pero ¿por qué los infantes de Carrión golpearon a las niñas? ¿Qué había ahí, no? Alguien hace un momento había mencionado el episodio del león, ¿no? El episodio del león. Dicho sea de paso, es uno de los episodios por los que los infantes de Carrión le toman cólera al Cid, ¿no? Lo que pasa que al Cid, como ya, pues, cuando logra él entrar en Valencia, ¿no? Muchos de sus súbditos le van a llevar regalos en cantidad, ¿no? Le llevan regalos en cantidad. Y uno de esos regalos fue un león amaestrado que únicamente respondía a la voz y a la orden del Cid. Y este Cid, bueno, este león había escapado de su jaula y pues los infantes de Carrión cobardes se escondieron, uno debajo de la cama o taburete, como le llamaban ellos en la época, donde dormía el Cid, y el otro pues tras una cortina que estaba lleno de telaraña y polvo, ¿no? Entonces, y estaban todavía con una ropa blanca, con una túnica blanca, y cuando ya todo el peligro pasa, salen pues los capitanes del Cid se ríen, ¿no? Y pues estos infantes en su pensamiento lucumbraron que el Cid había organizado
esta chanza, ¿no? Esta befa, esta broma en contra de ellos para humillarlos. Y es por eso que también le toman cólera, ¿no? Y otro es porque se esconden cuando hay la batalla en contra, ¿no?, del rey Yusuf, el rey Yusuf, que intenta recuperar Valencia, ¿no? Ahí también, pues, los infantes de Navarra, los infantes de Carrión van a brillar por su cobardía, ¿no? Entonces, uno ni siquiera va a salir a la batalla, se va a esconder, y el otro, pues, ni siquiera sale a la batalla, pero está totalmente asustado en el campo de batalla, y uno de los capitanes del Cid es que lo salva de la muerte segura. Entonces, ahí vamos a ver que los infantes de Carrión le toman odio, le toman cólera, porque piensan que el Cid hace todo eso para humillarlos. ¿Bien? Entonces, eso sería de manera sucinta y bastante comprimida la historia del Cid. ¿Listo? Y recuerda que la obra termina, ¿no?, cuando el Cid fallece. ¿Listo? Muchos años después de haber casado a sus hijas con los infantes de Navarra y Aragón, con el cual se vincula a la familia real española con el linaje del Cid Campeador, ¿listo? En vísperas de Pascua fallece el Cid, ¿listo? Muchos años después, ¿no? Bien. Pasamos a en este caso, a una etapa ya donde vamos a observar el tránsito del medievalismo hacia, en este caso, ¿no?, el Renacimiento, ¿no?, la etapa del Renacimiento. ¿Listo? En esa etapa van a escribirse algunas obras interesantes, como por ejemplo La Celestina, o también por ahí va a aparecer la famosa, en este caso, las famosas coplas, ¿no?, la famosa obra de Jorge Manrique, las coplas, ¿no?, ante la muerte de su padre, ¿no? Ahí vamos a ver esas particularidades también. Ahora bien, en la edad de oro, ¿qué es la edad de oro? Ya vamos a colocar por aquí una anotación en la pantalla para recordar lo que es la edad de oro. ¿Listo? Edad de oro español. ¿Ya? Periodo de apogeo cultural, periodo de apogeo cultural, político, militar y económico. Durante la Edad de Oro, España no solamente es, en este caso, rico en cuanto a la cultura, sino también en cuanto a su economía, ¿no? Gracias a las invasiones desarrolladas en América y en el resto de, en este caso, continentes. Recuerda que tuvo, en este caso, sus colonias, tanto en África como también en América, ¿listo? España se convierte pues en el país más poderoso de Europa. ¿Listo? Durante ese periodo también aflora, ¿listo? También aflora lo que es la literatura, ¿no? Por eso hemos dicho apogeo cultural. Es el momento máximo, es el momento de brillantez que tiene que tiene España en Europa y en general en la historia universal. ¿Bien? Entonces, esa es la Edad de Oro. ¿Listo? Ahora, también podemos decir que la Edad de Oro comprende dos etapas. ¿Listo? Comprende dos etapas. Primera etapa, Renacimiento. El Renacimiento se desarrolla, ¿no?, en este caso, durante el siglo, ¿listo? Durante el siglo XVI. ¿Correcto? Y la segunda etapa, ¿listo?, el Barroco, que se desarrolla durante el siglo XVII. ¿Listo? Durante el siglo XVII. Ahí está. Características particulares van a tener también, por supuesto. En el caso del Renacimiento vamos a encontrar sencillez, o sea, lenguaje sencillo, ¿no? Vamos a encontrar también optimismo, ¿listo? Y vamos a encontrar armonía en cuanto a la construcción de la poesía, ¿listo? Principalmente, ¿ya?
En el barroco vamos a encontrar lo contrario, una complejidad en el lenguaje utilizado, el empleo bastante exagerado de las figuras literarias, principalmente la metáfora, ¿listo? Vamos a encontrar pesimismo, ¿correcto? Y también vamos a encontrar, pues, una literatura con muchas referencias a la mitología clásica grecolatina, ¿listo? Pero no a los mitos o a las leyendas conocidas, sino más bien a aquellas que son rebuscadas, ¿listo? Poco conocidas, ¿listo? Poco conocidas, ¿ah? Entonces, en grandes rasgos, esas serían las características tanto del Renacimiento como del Barroco, ¿listo? Entonces, el Renacimiento, sencillez en el lenguaje, ¿listo? Optimismo y armonía, ¿no? Optimismo y armonía, ¿correcto? Recuerda eso entonces, ¿bien? Renacimiento, sencillez en el lenguaje, ¿listo? Optimismo y también pues vamos a ver armonía en el lenguaje. Mientras que en el barroco encontramos lo opuesto, ¿no? Encontramos una complejidad lingüística, encontramos el pesimismo y encontramos el caos. ¿Listo? Entonces ahí son opuestos, ¿ya? Son opuestos. Bien. Continuamos. ¿Qué más nos dice? Características. En la literatura, en la poesía, para ser ¿no? en este caso precisos, se da la influencia de la escuela italiana, ¿listo? De la escuela italiana, principalmente de, en ese caso, ¿no? De Boscán, ¿no? Juan Boscán, quien va a traer, pues, en este caso, el estilo italiano, ¿listo? De la poesía italiana de Virgilio, por ejemplo, ¿listo? En cuanto a las églogas, por ejemplo, ¿ya? Y, pues, otros autores también clásicos de Roma, de Italia, ¿listo? Empleo de tópicos latinos. Recordemos que hay 4 tópicos latinos que se emplean con mayor frecuencia. Los tópicos quieren decir temas, ¿listo? Tópicos quieren decir temas. Por ejemplo, vamos a tener en este caso, el ubisum. ¿Dónde está? ¿Listo? Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, en la égloga número 1 de nuestro amigo Garcilaso de la Vega, vamos a encontrar que en el monólogo de Nemoroso, ¿listo? Nemoroso se pregunta, ¿dónde está? ¿Listo? ¿A dónde has ido, amada? Le dice, en ese caso, a su amada fallecida, ¿no? ¿Por qué me has abandonado en este mundo? Le dice incluso, le reclama, ¿listo? También vamos a encontrar, exacto, Gustavo, muy bien, Gustavo Paul, ¿listo? Locus amoenus, ¿listo? El locus amoenus o locus amenus, que es lo mismo. El lugar tranquilo, el lugar apacible, el lugar como, por ejemplo, ¿no? La semana pasada hablábamos de Werther, que se había ido a un pueblo rural porque había tranquilidad. Ese es el lugar ameno, ¿listo? Que, por ejemplo, lo vamos a encontrar también, dicho sea de paso, en el monólogo de Salicio y Nemoroso, ¿listo? Por supuesto, Jorge Antonio, está el Carpe Diem, ¿listo? El Carpe Diem, el mismo Garcilaso decía, ¿no? Coged de vuestra alegre primavera el hermoso fruto, antes que el airado tiempo cubra de nieve la hermosa cumbre, decía, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿no? Vive tu juventud para que en tu vejez no te arrepientas de lo que no has hecho cuando eras joven. Disfruta tu juventud, ¿no? Haz lo que tienes que hacer. Ese es el carpe diem. Y también está, pues, el famoso, ¿listo? Beatus ille, es decir, la vida tranquila y apacible, alejado de todo lo que es el mundo, ¿listo? El mundo rural, en este caso, básicamente, el mundo urbano y sus tentaciones. Entonces, ¿no? En este caso, el Beatus Ille es la vida tranquila. Y esos tópicos latinos lo vamos a encontrar. Por ejemplo, el Beatus Ille lo vamos a encontrar con Oda a la vida retirada de Fray Luis de León. El máximo ejemplo para el Beatus Ille, ¿ya? Para lo que es el Locus Amenus, ya te mencioné, ¿no? Églogas, correcto, y ahí mismo también te he mencionado a otros, en este caso, ¿no? A los otros tópicos dentro de las églogas, ¿bien? Referencia a los mitos grecolatinos. Principalmente, estas referencias las vamos a encontrar en lo que es églogas, sí, pero la mayor cantidad de referencias
a los mitos grecolatinos lo vamos a encontrar en Góngora. ¿Listo? En Góngora y su obra Soledades. Idealismo. Es propio de los poetas, ¿no? De todos los tiempos, ¿correcto? Idealizar a la belleza, idealizar a la mujer, idealizar, ¿no? Todo cuanto nosotros podemos observar. ¿Listo? La naturaleza entre ellas. Bien. Égloga número 1 es la obra más conocida y también más citada de Garcilaso de la Vega. Tema, el amor perdido. ¿Por qué el amor perdido, profesor? Fácil, mira, ve. Salicio, cuando empieza su monólogo, se queja. ¿Y de qué se queja? Se queja del desamor de Galatea. Galatea, otra pastora, pues las églogas, recuerda que en ese caso las églogas retratan la vida amorosa, idílica de los pastores, ¿ya? Eso es importante recordar también respecto a la égloga, ¿listo? Ahora bien, entonces, Salicio, ¿no? Te decía, se queja del desamor de Galatea. Galatea, una pastora, igual que Salicio, había pues desdeñado en este caso, las proposiciones amorosas de Salicio para casarse con otro. Dicho sea de paso, las églogas, ¿no? De manera simbólica y figurada, retrata la propia historia amorosa de nuestro amigo Garcilaso de la Vega. Por ahí vamos señalando. Recuerda que él, ¿no? Garcilaso de la Vega, al recibir la influencia italiana, va a tener también consigo la famosa, en este caso, Donna Angelicata. ¿Recuerda lo que es la Donna Angelicata? La Donna Angelicata es, a ver, es la mujer angelical, la mujer celestial, el amor que me va a llevar a la pureza y al paraíso. ¿Listo? Y pues la Donna Angelicata generalmente es una mujer, es un amor imposible. Y lo mismo le pasó a nuestro amigo, en este caso Garcilaso de la Vega, que se enamora de una mujer que nunca le va a corresponder. ¿Ya? Por ahí vamos dejando entonces esa característica. ¿Listo? A ver. Ya saben, si tienen alguna pregunta, háganla nomás. ¿Listo? Ah, verdad, me estaba olvidando. Y Nemoroso, ¿listo? En su monólogo, Nemoroso se queja. Más que quejarse, se lamenta. ¿De qué se lamenta? De la muerte prematura de su amada. Como se lamenta de la muerte prematura de su amada y el otro se queja por la pérdida de su amada, el tema es el amor perdido. Ojo, no el amor prohibido. El amor prohibido es de Werther. Acá no estamos hablando del amor prohibido, estamos hablando del amor perdido, del amor que se perdió, que se fue, ya porque se fue con el otro o porque se murió. ¿Listo? Por favor, no llores si estás recordando que te dejó, ¿ah? ¿Ya? A ver. Está escrito en 30 estancias, ¿no? Recuerda que las estancias son estrofas, ¿no? De una extensión más o menos de 11, en este caso, 11 versos, ¿no? ¿Listo? 11 a 14 versos, ¿no? Manejando también un endecasílabo como en este caso métrica, ¿ya? A ver, Jorge Antonio, en el caso de el amor platónico, lo podríamos observar, ¿no? Porque tanto Galatea como Elisa jamás va a ser, en este caso, un amor posible, puesto que una ya está casada con otro y la otra ya está muerta, ¿no? En ese sentido es también un amor platónico. El amor platónico es el amor imposible, por así llamarlo, ¿ya? Bien. Empleo de monólogos, lo acabamos de mencionar, Nemoroso y Salicio utilizan pues en primera persona todo su discurso. Uso de estribillos, repetir, ¿listo? Una frase, una palabra o una frase al finalizar cada verso, ¿listo? He ahí entonces el estribillo. Bien, aquí tenemos, ¿no? El dulce lamentar de dos pastores, Salicio juntamente Nemoroso, he de contar sus quejas imitando, cuyas ovejas al cantar sabroso estaban muy atentas, los amores de pacer olvidadas escuchando. Ahí nos podemos dar que hay una exageración, ¿eh? Hay una, en este caso hay una hipérbole, hay una exageración. Pregunta,
las ovejas se van a olvidar de comer, de pastar, por estar escuchando el lamento de sus pastores? Evidentemente no. Por lo tanto, exacto, Jorge, ¿no? No. Por lo tanto, ahí hay una hipérbole, hay una exageración de la realidad. ¿Listo? ¿Correcto? Ahora, ¿no? Por otro lado, también podemos observar la presencia de una rima, en este caso consonante, ¿no? Lo podemos observar, dice, su queja, ¿no? Dice, los pastores, amores, nemoroso, sabroso, imitando, escuchando, ¿no? Ahí vemos entonces lo que es la rima consonante, ¿ah? A ver. Oh, más dura que mármol a mis quejas y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve, Galatea. Estoy muriendo y aún la vida temo. Témola con razón, pues tú me dejas, que no hay sin ti el vivir para que sea. Vergüenza, que me vea ninguno en tal estado, de ti desamparado, y de mí mismo yo me corro ahora. De un alma te desdeña ser señora, donde siempre moraste, no pudiendo de ella salir una hora, salid sin duelo, lágrimas corriendo. ¿Listo? A ver, en el primer verso, claramente observamos hipérbole. Más dura que mármol a mis quejas. ¿No? Ahí podemos ver, ¿no? Una hipérbole. Encendido fuego, claramente es un epíteto. Estoy muriendo y aún la vida temo. Que hay ahí una oposición. ¿Listo? Hay un antagonismo. ¿Ya? A eso se le llama antítesis. ¿Ya? Antítesis. Salid sin duelo, lágrimas corriendo. Esa va a ser. Ahí vamos a observar la primera característica. Salid sin duelo, lágrimas corriendo. Oye, las lágrimas pueden tener pena, las lágrimas pueden correr, no, ¿verdad? Entonces, se le está dando características humanas. A esto se le llama personificación. O también, algunos, no todos, le llaman prosopopeya. ¿Listo? Personificación, o también le podemos llamar prosopopeya. Pero principalmente se le dice personificación. ¿Por qué personificación? Porque le estoy dando características humanas a un elemento que no lo tiene. Primero, las lágrimas no pueden sentir pena. Segundo, las lágrimas no pueden correr. ¿Listo? Pero ahí tenemos, ¿listo? Ahí tenemos las dos características por las cuales salir sin duelo, lágrimas corriendo, es una personificación, figura literaria. ¿Listo? Figura literaria. ¿Listo? Ahora bien, por otro lado, salir sin duelo, lágrimas corriendo, va a ser el epíteto durante todo el monólogo, perdón, va a ser el estribillo durante todo el monólogo de Salicio. ¿Ya? Ahí. Ahí está justamente lo que te había mencionado. ¿Ya? Ahí están las características que te he mencionado. ¿Dónde están ahora aquellos claros ojos que llevaban tras sí colgada mi alma doquier que ellos se volvían? ¿Dónde está ahora, ¿no?, la blanca mano delicada, llena de vencimientos y despojos, y ¿no?, que de mí mis sentidos le ofrecían, los cabellos que vían con gran desprecio el oro como al menor tesoro? ¿A dónde están? ¿A dónde el blanco pecho? ¿Do la columna que el dorado techo con presunción graciosa sostenía? Aquesto todo agora ya él se encierra y, por desventura mía, en la fría, desierta y dura tierra. ¿No? Ahí está clarísimo el tópico latino que te mencioné hace rato. ¿Listo? ¿Qué tópico latino está ahí presente, muchachos? A ver, vamos, escríbanme por el chat. ¿Estará el tempus fugit o el tiempo fugaz, la fugacidad del tiempo? ¿Estará el carpe diem? ¿Estará el locus amenus? ¿Cuál estará ahí? A ver, a ver, a ver.
Muy bien, Bianca. Ubi sum. Correcto. ¿Listo? Ahí está presente el ubi sum. Muy bien, Soledad, Tibet. Muy bien, perfecto. Ahí está presente el ubi sum. Ese es el tópico latino. ¿Ya? Por supuesto, ¿no? Ahí justamente lo que te he mencionado. ¿Listo? Idealización de la mujer según el modelo italiano, ¿no? Ahí mira, ahí dice, ¿no? El blanco pecho, la columna que el dorado techo, ¿no? Con presunción graciosa sostenía. ¿Bien? Entonces ahí tenemos, ¿listo? La idealización de la mujer, de la belleza de la mujer. La mujer perfecta, según los italianos, era pues blanca y rubia. ¿Listo? Ahí está. Por acá Gustavo nos hace una pregunta. En la historia de Salicio y Galatea, ellos tuvieron algo, pero ella decidió tomar otro camino, o solo se trata de los sentimientos no correspondidos de Salicio hacia Galatea. Bien, Gustavo. Digamos, bueno, en el transcurso de la obra, o bueno, en el transcurso del monólogo, para ser precisos, en el transcurso del monólogo de Salicio, se da a entender que Galatea, digamos que tenía momentos de coqueteo con él, pero nunca le dijo o le dio esperanzas para que él pueda creer que ella se iba a casar con él. Básicamente sería pues el amor no correspondido de Galatea, ¿listo? Es decir, Salicio estaba perdidamente enamorado de Galatea, pero Galatea no, ¿listo? No le correspondió. Y justo esa historia me la han contado hace un momento, ¿no? Pero no de Salicio y Galatea, sino una historia bastante parecida. Pero en fin, pues eso sería. ¿Te respondí satisfactoriamente, Gustavo, o tienes alguna otra duda? Ya, y cualquier muchacho, cualquiera de ustedes que tengan dudas, por favor, escriban por el chat que yo les voy a responder en cuanto lea la pregunta, ¿ya? A ver, bien, muchachos. Entonces, he ahí, listo, el poemario más importante de la lírica de la Edad de Oro. ¿Ya? Este es el poemario más importante, es el lugar número 1. La otra obra que también tiene bastante reconocimiento es Soledades, ¿no? Que nos habla de un joven que, cansado de la vida cortesana, abandona, ¿no? Y se va pues a buscar una vida tranquila, ¿no? Ahí también vamos a ver la búsqueda de lo que sería pues el opus amenus, ¿listo? De nada, mi querido amigo, ¿ya? De nada, Gustavo. Bien, seguimos. Narrativa de la Edad de Oro. Lazarillo de Tormes. Tema, el hambre y la honra. ¿Listo? Evidentemente es una novela picaresca. Aparece el pícaro propiamente dicho, o sea, el personaje. El pícaro como personaje principal de la novela. Por eso le llama novela picaresca. Tiene un carácter autobiográfico. En el prólogo, Lazarillo le dice, no, en este caso, a quien va dirigido su libro, le dice, mi señor, ¿no? Acá te contaré mis vicisitudes, ¿no? Y del por qué ahora, ¿no? Me atrevo a escribirle esta carta, ¿no? Por ahí se especula que probablemente, ¿no? El gobernador de Toledo le haya, pues, en este caso, pedido el motivo por el cual a él, pues, constantemente le faltaban el respeto, etcétera, etcétera, ¿no? Es probable, ¿no? Es simplemente una suposición. Lo que se sabe es que en el prólogo, el Lazarillo básicamente lo que busca es justificar el porqué de su conducta ante alguien. Esto por eso dice, vuestra merced leerá a continuación, le dice, ese es el prólogo que hace, en este caso, el personaje de la obra, ¿no? El Lazarillo. Falta de unidad argumental, es decir, cada uno de los capítulos, si bien es cierto que tienen un orden, ¿listo? No tienen conexión entre sí, no tienen nexos, se rompen los nexos temporales. Es como que yo recuerdo lo que hice cuando tenía 5 años y luego recuerdo lo que hice a los 8 años. Entonces hay un periodo de tiempo que se rompe, que no se ha contado, que no se ha dicho. Y ahí lo mismo ocurre entonces con las partes del Lázaro de Tormes. ¿Listo? Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antonia Pérez. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre,
Y fue de esa manera mi padre, que Dios perdone, que tenía a cargo de proveer una molienda de una aceña que está a ribera, que está a ribera de aquel río, y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. De manera que con verdad me puedo decir nacido en el río. Y por ahí un poquito, ¿no? También nos explica cómo se origina el apellido de Tormes, ¿no? En el caso de Lazarillo, ahí nos está explicando cómo así surge su apellido o apelativo, que sería de Tormes, ¿no? Lázaro de Tormes. Bien. Vamos a encontrar, pues, varios momentos en la vida de Tormes, de Lazarillo, pero hay dos momentos que son fundamentales, ¿no? El primer momento es su aprendizaje violento, ¿no? Y su despertar temprano a la malicia. Esto lo hace con el ciego. Lázaro, llega al oído a ese toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser así, y como sintió que tenía la cabeza par de piedra, afirmó recio la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro. Que más de 3 días me duró el dolor de la coronada, y díjome, necio, aprende que el mozo del ciego un punto hay a ver más que el diablo. O sea, en otras palabras, lo que le está diciendo es, ¿no? Si tú quieres sobrevivir en este mundo, lo que tienes que hacer es ser más astuto que el resto. Por eso dice, ha de saber un poco más que el diablo. Entonces, si eres astuto, no vas a sobrevivir. Eso es el mensaje que le da, ¿no? El ciego. Y este ciego, pues, fue su primer amo, y el amo que más le hizo sufrir, ¿no? Le hizo sufrir más, ¿correcto? No le daba de comer, ¿no? En este caso, o si le daba de comer, pues, le daba, ¿no?, los desperdicios, las minucias, ¿no? Y ahí, pues, Lázaro también va a cobrar venganza en contra del ciego. Ya sabemos, ¿no?, que lo arrojó, o mejor dicho, le hizo saltar contra un muro de piedra para que se dé un golpe y se alejó riendo, ¿no? Luego entra al servicio de un sacerdote que le hizo pasar más suplicio, ¿no? Porque no le dio de comer. Le daba una cebolla a la semana, ¿no? O un par de cebollas a la semana para alimentarse, ¿no? Y Lázaro dice que cuando alguien moría, él se sentía culpable, puesto que rogaba a Dios que al menos una persona se muriera al día, y así el poder llenar el estómago, ¿no? Y pues por ahí, ¿no?, hace su pillada de robarle la llave del cofre donde guardaba sus alimentos, y esto pues le llevó también a ser, en este caso, maltratado y físicamente maltratado, y luego pues despedido de la casa del, ¿no?, en este caso, de la casa del sacerdote. Y así pasó su vida, ¿no? Otra etapa también importante para Lázaro es entrar al servicio de un escudero, ¿no? Un escudero que más era apariencia que propiamente realidad. ¿Listo? Aquí la segunda etapa, ¿no? La avaricia e hipocresía del clérigo, ¿no? Los sábados cómese en esta tierra cabeza de carnero, y envíame por una que costaba 3 maravillas. Aquella lo conocía y comía los ojos y la lengua y el cogote y sesos y la carne que en las quijadas tenía, y dábame todos los huesos roídos y dábamelos en el plato, diciendo, toma, come, triunfa, que para ti es el mundo, mejor vida tienes que el Papa. O sea que ahí, ¿no?, nos damos cuenta que hay una crítica. Recordemos que el Lazarillo de Tormes, el original, fue vetado no fue vetado su lectura, fue prohibido en su lectura, en este caso en España, ¿no?, por un tiempo. Y se señala también, ¿no es cierto?, algunos estudiosos señalan que extrajeron muchas partes donde el Lázaro criticaba terriblemente a la iglesia de la época, ¿no? A la iglesia de la época, principalmente a los clérigos de la época, ¿no? Y aquí, pues, la avaricia e hipocresía del clérigo manifiesta esa realidad, ¿no?
Recordemos que la saga de Tormes pertenecería pues a la primera etapa del Renacimiento. Ya finalizando el Renacimiento e iniciando el Barroco, aparece Don Quijote de la Mancha, una de las obras más importantes, por no decir la más importante, de la literatura en castellano. ¿Listo? La literatura en castellano. Es uno de los libros, yo considero, más conocidos, pero poco leídos en el mundo entero. Todos hemos escuchado hablar del Quijote, pero muy pocos los hemos leído. Y si conocemos algo de la historia, o es porque nos lo contaron, o es porque vimos una película, o es porque a fin de cuentas leímos pues, de repente un resumen. Pero la obra propiamente muy pocos la hemos leído. ¿Listo? A ver, Don Quijote de la Mancha. Tema: el idealismo contra el pragmatismo. El idealismo del Quijote y el pragmatismo de Sancho Panza, ¿no? Dos formas de pensamiento opuestos, pero que se encaminan en un gran viaje. Novela barroca, listo, novela barroca, puesto que hay una complejidad lingüística porque se emplean tres niveles de lenguaje. El nivel señorial, el nivel culto y también pues el nivel vulgar. Entonces hay tres niveles del lenguaje, ¿listo? Y eso lo convierte pues en una complejidad, ¿correcto? Parodia de la novela de caballería. El Quijote propiamente no trata de, en este caso, enaltecer o continuar la novela de caballería. Más bien lo que busca es burlarse de los caballeros andantes, ¿no? Es decir, que los caballeros andantes están locos o simplemente esos caballeros vivían en la fantasía, más no en la vida real. El estilo salmantino es el empleo, pues, de múltiples personajes, el empleo también de diferentes registros del lenguaje y, por supuesto, la presencia de un pseudo autor. Recuerda que Quijote dice que él encontró, así como contaba en la novela de Caballerías, el autor siempre empezaba diciendo, uy, encontré en una biblioteca unos pergaminos antiguos que contaban la historia de tal persona, ¿no? Y lo mismo por ahí también el Quijote va a señalar, ¿no? Que encuentra pues unos pergaminos escritos y firmados por un tal escritor árabe, Cide Hamede. Ahí está. Cide Hamede es un autor fantástico, ¿ya? Quijotización y sanchificación. Esto es el intercambio de personalidades, ¿no? Al final de la obra, el Quijote recupera, de alguna manera, por llamarle de esa manera, el Quijote recupera la razón y Sancho Panza, entre comillas, la pierde, ¿no? Es decir, que Sancho Panza se va a convertir en la continuación. En sí, habría pues una transmutación, ¿no? Es decir, que en el final lo que se nos da a entender es que el Quijote nunca muere, el Quijote sigue vivo. ¿Listo? Y sigue vivo en cada uno de nosotros. Eso es lo que al final nos da a entender la obra. Confusión de la realidad y la ficción, ¿no? Ahí, por ejemplo, la aventura del molino es la más específica y la más interesante que podemos mencionar, ¿no? Y la otra es, pues, en este caso, la batalla de los ejércitos, ¿no? Donde el Quijote confunde a dos rebaños de ovejas con dos ejércitos en guerra, ¿no? Ahí, o que, pues, él alucina que está viendo eso, ¿no? En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que no hay en aquel campo, que hay en aquel campo. Y así como Don Quijote los vio, dijo su escudero, la aventura va guiando vuestra cosa mejor que los que acertamos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más de desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarle a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes? Dijo Sancho Panza. O Sancho Panza no veía ningún gigante, solo veía molinos, e incluso intentó decirle a su señor, pero mi señor, esos son molinos, eso que usted ve como brazos son sus aspas, pero el Quijote, pues, encerrado en su pensamiento, va y ataca a los molinos y termina, pues, en este caso, descalabrado. Muy bien. Álvaro Guzmán.
El, el Quijote, el hidalgo, ¿no? En este caso, don Alonso Quijada, o Quijano, ¿listo? Se dedicaba demasiado a la lectura de las novelas de caballería, ¿verdad? Se había obsesionado con estos libros. Se había obsesionado tanto que no dormía y no comía por leer y leer y leer y leer y leer libros de caballería. Y pues de manera, obviamente de manera sarcástica, no dice que tanto había leído que se le secó el cerebro. Y ese secar el cerebro lo, que no, lo único que nos está diciendo es que perdió la cordura, perdió la noción de la realidad y consideró o digamos que adoptó a la ficción como si fuera su realidad. Por ello se volvió, entre comillas, loco, ¿no? Es decir, que perdió la noción de la realidad. ¿Listo? ¿Correcto? ¿Te quedó claro, Álvaro? Bueno, la parte final, ¿ya? Muy bien. La parte final de la obra que termina, ¿no? Quijotización de Sancho. Ay, respondió Sancho llorando, no se muera vuestra merced, señor mío, si no tome mi consejo y viva muchos años más, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es quejarse, morir sin más ni más. ¿No? Es dejarse morir sin más ni más. ¿No? Interesante lo que dice Sancho Panza. Sin que nadie le mate ni otras manos le acaben, que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizá tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea, desencantada, que no haya más que ver. Entonces, esa quijotización de Sancho es más para darle los ánimos a don Alonso, que está pues en su lecho de muerte, ¿no? Trata de animarlo pues y de que pueda salir de su estado. En cambio, y por eso es que empieza a desvariar, ¿no? O entre comillas, empieza a volverse loco y don Quijote o don Alonso le dice, no, Sancho, le dice, ¿no? No, ya esas cosas son del pasado y perdóname por haberte arrastrado a mis locuras, le dice incluso. Así es Vladimir Vázquez, ¿no? Le llamaron, le pusieron el apelativo de el caballero de la triste figura, así es, correcto. Así es, Jorge Antonio. Al final, don Alonso recobra, en este caso, la razón. ¿Listo? Recobra la razón y ese recobrar la razón o ese retornar a la realidad, ¿listo? Ese retornar a la realidad hace decirle, pues, a Sancho que le perdone y le disculpe por haberlo arrastrado a sus locuras, ¿no? Efectivamente, recupera la razón o recupera el juicio. ¿Listo? Bien. Vamos ya, chicos, terminando. Vamos terminando ya para que puedan entrar a su evaluación. Bien, teatro de la Edad de Oro, ¿listo? Tendencia monárquica, es decir, que el teatro está dirigido a los, en este caso, a los de la clase alta. Recuerda que el teatro en la Edad de Oro se desarrolla en dos vertientes. El teatro popular con Lope de Vega y el teatro culto con Pedro, en este caso, Calderón de la Barca. ¿Listo? Se divide en dos grupos. ¿Listo? A ver. En el caso del teatro, en el caso barroco, el teatro barroco, que es propiamente de Calderón de la Barca, ¿listo? Está dirigido a la realeza, ¿listo? Además, sus personajes son propios de la realeza, es de carácter universal, es decir, la problemática o temática que desarrolla es propio de los hombres en general, ¿listo? Es aristocrático, sus personajes en su gran mayoría pertenecen, por no decir en su totalidad, pertenecen a la aristocracia. Lenguaje culterano, emplea pues un lenguaje bastante elaborado, ¿listo? O también le podemos decir un lenguaje artificial, que en este caso sería pues el lenguaje literario. La obra más importante es La vida de sueño, donde el tema es la irrealidad de la vida, ¿no? Es decir, ¿la vida existe o es un sueño? ¿Listo? El empleo de los monólogos, sobre todo para recalcar al personaje principal. ¿Listo?
los personajes tipo. Recuerda que los personajes tipo fueron creados por Lope de Vega, ¿listo? Fueron creados por Lope de Vega y como Calderón de la Barca fue discípulo de Lope de Vega, ¿listo? Sigue empleando en sus obras literarias, en sus obras dramáticas, ¿listo? Los personajes tipo, ¿no? Ahí vamos a tener, en este caso, el galán, ¿listo? Que en este caso sería, pues, Segismundo. Vamos a encontrar la dama, que ha sido vejada, ultrajada, que sería Rosaura. ¿Listo? Vamos a encontrar también aquí al personaje gracioso, que en este caso sería, pues, Clarín, ¿ya? Ahí está. Doble trama. Existen dos, digamos, dos meollos, ¿no? O dos columnas, ¿listo? Una es la columna principal, que es la historia de Segismundo, la prueba que pasa Segismundo, y la otra es la recuperación de la honra o el honor de Rosaura. Ahí encontramos a Segismundo. ¡Ay, mísero de mí! Y ¡ay, infelice! Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. ¿Listo? Ahí entonces, por ejemplo, encontramos pues esa queja que tiene Segismundo ante la vida, ¿no? El primer monólogo de Segismundo, que es, dicho sea de paso, escuchado por Rosaura. ¿Listo? Ahí entonces encontramos evidentemente la referencia al pecado original. ¿Listo? El delito mayor del hombre es haber nacido. Basilio, el padre de Segismundo, nos dirá, ¿no? Yo, acudiendo a mis estudios y en ellos y en todos miro que Segismundo sería el hombre más atrevido y el príncipe más cruel y el monarca más impío. Pues dando crédito yo a los hados que adivinos me pronosticaron daños en fatales vaticinios, determiné de encerrar la fiera que había nacido por ver si el sabio tenía en las estrellas dominio. Es decir, que Basilio encerró a su hijo porque lo leyó en las estrellas, ¿no? Algo así como que lees en tu horóscopo en los periódicos y vas a hacer todo lo que te dice el horóscopo, algo así, ¿ya? Entonces, es muy, en este caso, Basilio es muy crédulo o cree mucho en ese tipo de situaciones. ¿Sí? Ahí tenemos la predestinación que tiene Segismundo, ¿no? Se predestina que va a ser el hombre más cruel, ¿listo? Supersticioso, correcto, Jorge Antonio, esa es la palabra precisa. Gracias, Jorge Antonio. ¿Listo? Su madre, ¿quién es ese Jorge Antonio? ¿Qué tal? ¿Qué pasó, muchachón? Te excediste en el comentario, ¿no? Pero bueno, está bien, ¿no? Pero recordemos que mantener la cordura, ¿ya, muchachos? A ver, bien, les decía. Entonces, la fiera que había nacido por ver si el sabio tenía en las estrellas dominio. Ahí encontramos la metáfora, ¿no? O sea, la fiera que había nacido. ¿Quién es la fiera que había nacido? Segismundo. Entonces, ahí estamos utilizando una mención para representar o simbolizar a otro objeto. Y también, por supuesto, hay hipérbato, la exageración, ¿no? Ahora bien, Segismundo, ¿no? Dice, válgame el cielo que veo, válgame el cielo que miro, con poco espanto lo admiro, con mucha duda lo creo. Yo en palacio suntuoso, yo entre telas y brocados, yo cercado de criados en tan lúcidos y briosos, yo despertar de dormir en lecho tan excelente, yo en medio de tanta gente que me sirva de vestir, decir que sueño es engaño, bien sé que despierto estoy. Yo, Segismundo, no soy, dadme cielos desengaño. Pobrecito, ¿no? Segismundo luego es dopado, ¿no? Así como seguramente algunos han escuchado lo que las mujeres hacen, ¿no? Dopan a los hombres, ¿listo? Igualito, ¿no? Segismundo fue dopado y fue llevado, pues, al palacio, ¿no? Fue dopado en su prisión, en su celda, y es llevado a palacio y se le hace creer que él es pues el príncipe de ese palacio, el gobernante, del, ¿no? En este caso del reino, y pues él se creía mucho e incluso cometió pues un asesinato, un motivo por el cual Basilio le dice, ten cuidado muchacho, que no vaya a ser que esto que estás viviendo sea en realidad un sueño. Y Segismundo pues se creía que ya, pues no,
que más bien lo que había pasado, estar encerrado en una celda, era su sueño, ¿no? Confusión del sueño y la realidad. Sentencia del cielo fue, por más que quiso estorbarla, él no pudo. Y podré yo, que soy menor en las canas y el valor en la, ¿no? en el valor y en la ciencia vencerla. Señor, levanta, dame tu mano, que ya que el cielo te desengaña de que has cerrado en el modo de vencerle, humilde aguarda mi cuello a que tú vengues, rendido estoy a tus plantas, ¿no? Ahí Segismundo también, pues, diciéndole, ¿no? En este caso, añorando, ¿no? En este caso, el hecho de morir, ¿no? Y le dice, ¿no? Papá, ¿no? Toma tu libre albedrío y si quieres matarme, mátame, ¿no? Ahí, el triunfo del libre albedrío. Recuerda que el libre albedrío es el elegir de manera unilateral o sin ningún tipo de presión, sea de las creencias religiosas o de las creencias sociales, elegir el destino uno mismo. Ese es el libre albedrío. Y muchachos, hasta aquí entonces hemos llegado, ¿correcto? Voy a activar la práctica ahora mismo para, ¿no? En este caso las preguntas, ¿no? Para poder ver en qué nos hemos equivocado, ¿no? Por ejemplo, en la pregunta número 1, la clave sería pues la B, ¿no? Las primeras manifestaciones son de los cantares de gestas, es falso, ¿no? Recordemos que las primeras manifestaciones serían las jarchas y también, por otro lado, serían las glosas en la literatura española, ¿no? Ahora, en cuanto a las 2 y la 3 son correctas, ¿no? Debido al castellano, carecía de escritura, se mantenía la oralidad y el anonimato, ¿no? Y por otro lado, hubo textos históricos como cantares de gesta religiosos, las hagiografías y las jarchas, eso también sería verdadero, ¿bien? Entonces, aquí en la pregunta número 1, la clave sería la B, ¿ya? A ver, en la pregunta 2, ahí está, como podemos ver, ahí la clave sería la D, ¿no? El rey Alfonso destierra al Cid cuando éste es acusado de robar las parias. Recuerda que el rey Alfonso decide desterrar al Cid, el Cid, en este caso, cuando el Cid es acusado, ¿no? De estar, en este caso, montando ¿no? Una revuelta contra el Cid, ¿no? Contra el rey, ¿no? Ese es el motivo, ¿no? Por otro lado, verdadero, los nobles del linaje aborrecían a los que habían logrado un buen matrimonio solo por su valentía, ¿no? Ahí está el caso del Cid. Después de las batallas, los cristianos y los moros encomendaban los terrenos ganados a su Dios, ¿no? Ese es verdadero, ¿no? Recordemos que la presencia de la religiosidad es bastante grande. A pesar de su marcado realismo, hay dos hechos fantásticos en este cantar. Por supuesto, ¿no? La presencia del ángel y también, pues, el hecho de que el león se humilla ante el Cid, ¿no? Eso es también bastante, ¿no? De cierta manera, bastante fantástico. Muchas veces un guerrero lograba un matrimonio ventajoso por las riquezas de la batalla, evidentemente. Recuerda que en cada batalla el botín se repartía entre todos, ¿no? Y el capitán o el que dirigía el batallón, el ejército, se lleva el mayor porcentaje, ¿no? A ver, ¿cuáles, dice, de las formas italianas empleadas por Garcilaso de la Vega? La égloga es una composición pastoril, la epopeya y el poema épico son especies del género épico, ¿no? Ahí podemos observar que esa no es empleada por Garcilaso de la Vega, ¿no? El verso alejandrino es, ¿no? El verso de 14 sílabas, la octava real es una estrofa formada por 8 versos en decasílabos y la oda una composición de alabanza. Sí, es cierto que la oda, ¿no? Es una alabanza, en este caso la octava real no es empleado en este caso por Garcilaso de la Vega, porque recuerda que lo que me pide es las formas que emplea Garcilaso de la Vega, ¿listo? La copla es una estrofa, ¿no? La copla tampoco lo utiliza, ¿bien? Entonces aquí es el soneto, la lira y el terceto, ¿no? Composiciones estróficas empleadas primero en Italia y traídas a España por Juan Boscán, ¿no? Por Juan Boscán y evidentemente Garcilaso de la Vega, ¿no? Entonces, ¿qué formas poéticas utiliza Garcilaso de la Vega? El soneto, la lira y el terceto. Bien, muchachos, ya estamos, ya
Ya nos hemos pasado un poco el tiempo, vamos a resolverlo hasta la pregunta 6 y la 6 la dejamos para la siguiente semana, ¿ya? A ver, en relación con los siguientes versos de Égloga, ¿no? Complete el enunciado adecuadamente, dice, ¿no? A ver, corrientes aguas puras cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, yedra que por los árboles caminas, torciendo el paso por su verde seno. Ahí fácilmente nos podemos observar que ese monólogo le pertenecía pues a Nemoroso, ¿no? A Nemoroso, el cual emplea el tópico latino denominado, en este caso, locus amoenus, puesto que está haciendo una descripción. Así es, Sulmi, correcto. Está haciendo una descripción del paisaje, ¿no? Del paisaje ameno, tranquilo, hermoso, ¿no? ¿Listo? Y evidentemente destaca la figura conocida como epíteto, ¿no? Dice ahí fresca sombra, ¿correcto? Cristalinas aguas, ¿correcto? Ahí vamos a encontrar, pues, otras características más, ¿no? A ver. Bien, entonces la clave sería la C, ¿bien? En la pregunta número 5, chicos, me dice, ¿no? Pues sepa vuestra merced, ¿no? Merced, que ante todas las cosas a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antonia Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa, dice, tomé el sobrenombre. Sobre el fragmento anterior de la novela La vida de Lazarillo de Tormes, señale la secuencia correcta, verdadero o falso. A ver, la narración se encuentra en primera persona gramatical, verdadero, definitivamente. Dice, mi nacimiento, ¿no? En este caso, dice, a mí me llaman, entonces hay bastante registro para decir que es en primera persona. Muestra un carácter epistolar y autobiográfico, verdadero, ¿no? Definitivamente. Está escribiendo, yo te dije claramente que Lázaro de Tormes era como una carta que se le escribe a alguien para justificar algo, ¿listo? A ver, el protagonista está contando el origen de sus padres, no de sus padres, eso es falso, más bien cuenta su origen. Se puede afirmar que el autor es de origen noble, totalmente falso, ¿no? Por lo tanto, la clave, así es, sería bebé, ¿no? Bebé, ¿listo? Y por último, chicos, por último, la pregunta número 6. Lázaro llega, dice, Lázaro, llega el oído a este todo y oirás gran ruido dentro de él, ¿no? Bueno, ahí está hablando de la educación que él recibe, ¿no? A ver, sobre el fragmento anterior de Lázaro de Tormes, identifique la alternativa correcta. A ver, el autor realiza una crítica sutil contra la Iglesia Católica. Recuerda que esa no, crítica sutil es en el sacerdote, ¿no? En el clérigo, ¿listo? Cuando entra al servicio del clérigo. La educación del protagonista se produce con violencia, claro, esa es, ¿no? Se aprecia que el toro simboliza el castigo de los vicios, no tiene nada que ver ahí. Muestra el pecado de Lázaro al insertarse en una sociedad corrupta. ¿Listo? Ahí podemos observar nosotros que la alternativa D es es un distractor fuerte, pero no es la clave, ¿ya, muchachos? Entonces, recuerda que el pecado de Lázaro no es el insertarse en una sociedad corrupta, sino lo contrario, ¿no? Es más bien, el pecado es el haber nacido en la pobreza, ¿no? Eso es, digamos, entre comillas, el pecado de Lázaro. Bien, muchachos, esas son las claves de las preguntas, ¿no? De todas las preguntas, ¿ya? Ahí está. Tomen la captura correspondiente para que puedan ustedes también, ¿no? En este caso, realmente descargar, en este caso, el solucionario, que también lo tienen ustedes en su plataforma, ¿ya? En su plataforma también pueden ustedes acceder a su solucionario, ¿ya? Bien, muchachos. Esto sería entonces todo con mi persona por esta semana. Bien, ha sido un gusto compartir con ustedes esta sesión. Muchas gracias a todos por la atención prestada. Nos vemos mañana.